Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cuánto ejercicio hacer. Vamos a enfocarlo de la manera más práctica que podamos. Así que si te interesa saber cuál es o cómo es la mejor manera de entrenar para sacar el mejor rendimiento, pues bueno, yo te recomiendo que te quedes un poco en el vídeo, que además no va a ser especialmente largo. Bien, yo creo que en el futuro nadie quiere o no pretende verse, digamos, de esta manera, ¿no? Hay gente que seguro que le da igual, hay gente que incluso lo ve bien, pero creo que todos, desde al menos cuando somos jóvenes, nos gustaría seguir sintiéndonos pues vigorosos, nos gustaría sentirnos con energía, nos gustaría seguir sintiéndonos capaz de pues no tener problemas físicos y para ese sentido digamos que hay que intentar pues evitar mucho o no caer en el exceso de la comodidad de la vida. Desde luego, todo lo que merece la pena pues conlleva un esfuerzo. Algunos nos costará más, algunos nos costará menos, pero desde luego, si queremos mantener una buena forma física y que esto luego, pues desde luego tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida, ya no simplemente cuando seamos muy mayores, sino también a edades medias, pues desde luego algo de tiempo hay que dedicarle al ejercicio. El ejercicio en muchos sitios es llamado como la polipíldora, la polifarmacia, o por decirlo así, como el fármaco con el que es como una especie de fármaco que sirve para todo. Y es que existen pocos fármacos que realmente demuestren los efectos que tiene el ejercicio. Básicamente disminuye en general cualquier causa de mortalidad y lo hace en un porcentaje no despreciable, como vemos el 70%, ¿vale? Si nosotros miramos los cuadrantes, este es de todas las causas, aquí lo hace más o menos como pues aproximadamente como un 30%, ¿vale? Sí que es cierto que aquí, como veis, está clasificado por inactivo, bajo, medio, alto y muy alto. Yo creo que si somos personas con una vida bastante ocupada o tenemos muchos otros intereses aparte del deporte, nos podríamos conformar con este nivel que, como vemos, es bastante parecido o se acerca bastante al de muy alto ejercicio, ¿no? Entonces, vemos que el ejercicio disminuye la mortalidad por todas las causas, la disminuye específicamente por cáncer, así que si sabes que tú en familia hay muchos cánceres, pues aparte de ciertos consejos dietéticos, ¿no? Pues tendrás que llevar también una vida, pues vamos a decirlo así, moderadamente activa. En el caso de mi familia, pues sé que por cierta parte pues tengo enfermedad cardiovascular, tampoco es especialmente llamativa en mi caso, porque también pues había otros hábitos como el tabaquismo, pero vemos que desde luego si el hábito de vida es activo o muy activo, pues vemos que la mortalidad, el riesgo de mortalidad se disminuye bastante. Por lo tanto, yo tengo un alto incentivo a realizar deporte. Por otro lado, la diabetes mellitus en familiares pues, que tengan también, pues vemos que el ejercicio nos ayuda mucho. Esto se produce básicamente por una idea muy simple, que a lo mejor cuesta un poco entenderlo, pero tanto la grasa como el músculo son tejidos endocrinos, ¿vale? Mientras que la grasa sabemos que es necesaria, como cualquier órgano es necesario, sabemos que si es en exceso, digamos que no, no nos sienta bien, ¿no? Es como tener un tiroides muy grande y tener un tiroides muy grande nos ocasiona problemas, ¿vale? O tener ciertas glándulas muy grandes también nos ocasiona problemas. Pues es una glándula más bien de este tipo. Por lo tanto, es necesario que haya algo de grasa porque necesitamos que funcione. Los deportistas, muy deportistas, acaban teniendo grasas por debajo del 10% del peso corporal. Pero bueno, cada uno ya decide un poco dónde quedarse, pero desde luego tenemos que saber que más grasa, más problemas que puede ser que tengamos con la diabetes porque es un órgano endocrino. Por otro lado, el músculo es también otro órgano endocrino y el músculo, desde luego, de donde surge es de la actividad física. Entonces, todo el beneficio que tiene, que además redunda en crear un órgano medio, no sé si llamarlo endocrino, pero bueno, medio endocrino, que es el músculo, que tiene un efecto endocrinológico, desde luego todo lo que ayuda sobre todo a los fenómenos cardiovasculares, ¿vale? Y secundariamente tiene seguramente algo de importancia en el cáncer.
Por lo tanto, yo creo que ya nos ha quedado claro que hacer deporte es importante, disminuye las causas de mortalidad, especialmente si tenemos lo que se llama factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, hipercolesterolemia, si fumamos, que os recomiendo no fumar. Pero claro, no siempre tenemos, aunque todos creo que tenemos interiorizado que es importante hacer deporte, creo que no todos tenemos muy claro que podemos con muy poco tiempo tener grandes beneficios, ¿vale? Más allá de los beneficios estéticos, más allá de todo eso, de que nos quede mejor la ropa, de que nos hagamos mejores fotos, patatín patatán, que eso es un poco lo de menos, realmente lo importante yo creo que del ejercicio son dos beneficios. Uno psicológico, yo creo que te sientes en general mejor cuando haces deporte, y después uno a nivel de lo que es adaptación, ¿no? Fitness, que se llama. No tanto fitness como industria de los gimnasios, sino fitness de capacidad de adaptación, de estar bien adaptado al medio. Y en ese sentido, por eso también hay una reducción de la mortalidad. Lo interesante de esta diapositiva es que aquí, como veis, lo que muestra es el tiempo, la duración del ejercicio y, digamos, cuánto se conseguiría de reducción de todas las causas de mortalidad. Como veis, siempre se nos ha dicho que hacer ejercicio suave, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si hacemos ejercicio suave, seguimos esta pendiente. Mientras que si hacemos un ejercicio intenso, seguimos más bien esta pendiente. ¿Qué nos quiere decir? Que el ejercicio intenso produce unas adaptaciones metabólicas que son mucho más interesantes para nosotros que el ejercicio más moderado, ¿no? Por otro lado, este tipo de ejercicios pues no siempre pues se necesita estar en un mejor estado anímico, estar más descansado, porque si no pueden tener lesiones, no siempre se puede hacer. Y yo creo que lo mejor es combinar un poquito los dos, ¿no? Se puede empezar haciendo un poco de este para calentar, luego hacer un poco de tiempo de este y luego volver un poquito a este. Y tenemos un poco de todo, porque digamos que cada uno te va a ayudar en cierto tipo de tareas, ¿vale? No obstante, aquí lo que quiero resaltar es que, como veis, ya simplemente con 20 minutos se consigue una reducción de la mortalidad bastante interesante. Hasta los 30, digamos que sigue una curva muy ascendente, pero es a partir de los 30 que veis que como que empieza a frenarse, y ya el beneficio de mantener 20 minutos más pues prácticamente no es lo mismo, ¿vale? Por eso yo creo que se pueden hacer como 10 minutillos de ejercicio moderado, 30 minutos más o menos, que estaríamos más o menos aquí, 30 minutos de ejercicio intenso y otros 10 minutos de moderado. Porque como veis, con el moderado volveríamos casi a subir lo mismo, y desde luego sería un ejercicio mucho más llevadero, no tendríamos tantos problemas, nos sería más fácil, los 10 minutos de calentamiento pues evitarían que tuviésemos lesiones, y al final básicamente 30 más 10 más 10, 50 más 10 minutos de ducharte, una hora al día. Esto, claro, si encima luego nosotros lo queremos reducir, pues incluso lo podemos bajar a 20, ¿no? Que 20 vemos que seguimos una pendiente más ascendente, y podríamos hacer 5 y 5, 5 minutos, 5 minutos. Y con media hora, digamos que estaríamos nosotros ayudándonos mucho a nosotros mismos, que deberíamos ser nosotros mismos los primeros interesados en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues sabiendo que el ejercicio nos ayuda, pues quizá para el fin de semana, pues reservar ejercicios más prolongados, o pues yo qué sé, pues caminatas o cosas así para el fin de semana en el que tengamos más tiempo libre, o para los días que tengamos más tiempo libre. Pero desde luego lo que os quiero indicar con esta gráfica es que con muy poco tiempo podemos sacar grandes beneficios, y que podemos combinar dos tipos de entrenamiento que, en relación a la mortalidad, sí que es cierto que uno es mejor que el otro, pero por las diferentes adaptaciones que produce el uno, y que produce el ejercicio moderado y que produce el ejercicio intenso, quizá lo óptimo sería poder combinar las dos de alguna manera. De hecho, el ejercicio moderado, cuando es muy moderado y es en largo tiempo, es cuando produce realmente los beneficios, lo que es la resistencia, ¿no? El fondo. Bien, esta es otra gráfica en la que lo que os quiero comentar es que esto básicamente, aquí es cuando, si alguno de estos, no sé cómo llamarlos, intervalos de confianza, por decirlo así, llega a 1, lo que quiere decir es que
eso es neutro, o el efecto que tiene el ejercicio sobre esa variable es neutro, ¿vale? Si estuviese aquí, querría decir que el ejercicio es malo. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que nos llama la atención es que el ejercicio no es malo, como podemos ver, en ninguno de las variables estudiadas, ni en hombres, ni en mujeres, ni por edades, ni por cómo se siente una persona, ni si es hipertenso, ni si es diabético, ni si es fumador, en ninguno es malo. Pero vemos que hay eh, personas a las que les sienta especialmente bien, ¿vale? La forma de interpretar esto, por decirlo así de alguna manera, es que cuanto más grande es lo negrito, ¿vale? Aquí en este caso es pues un redondito o un rombo, que es el sumatorio total, por decirlo así, más poblaciones y más claramente se conoce el efecto que tiene, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que claramente es muy beneficioso en personas de 20 a 60 años. Por ejemplo, aquí es una población pequeña, claro, pues claro, no existe mucha gente que sea muy bebedora y que aparte sea bastante deportista, ¿vale? Es una combinación ahí un poco no muy frecuente y por eso este cuadradito es muy pequeño y por eso el intervalo de confianza es tan así, ¿vale? Porque esto seguro que es una población que es muy bebedora, pero a lo mejor lo consigue dejar o yo que sé, o aún es muy joven y esto pues a lo mejor es el típico que es muy... que pasa un poco de todo, ¿no? Pero bueno, y este es el redondo que es como el sumatorio de todo esto y que es lo que nos dice, ¿no? Que la cohorte total, pues se consigue, el efecto beneficioso del ejercicio es claro. Yo creo que al final pues son diferentes gráficas que nos ayudan a demostrar que el ejercicio es buena prácticamente en cualquier faceta de nuestra vida, seamos quienes seamos. Bien, y con esto vamos a ir terminando porque no quería hacer esto muy largo, simplemente quería que fuera algo sencillo, que intentase calar el mensaje de que hay que hacerlo y simplemente os hemos hablado del ejercicio físico intenso, ¿no? Entonces, las diferentes revistas lo que empiezan a demostrar es que habría que combinarlo con sesiones de fuerza, sesiones de gimnasio, con pesas. Como os he comentado, el músculo es un ejercicio, un órgano que tiene función endocrinológica y por eso dicen que al menos 2 veces a la semana. Aparte, conforme te vas haciendo mayor, diferentes guías empiezan a recomendar que hagas ejercicio de balance, ¿no? De equilibrio. Porque la idea es acabar previniendo las caídas. Y es que las caídas, aunque nos parezcan una tontería, empiezan a ser una de las principales causas de mortalidad. ¿Y esto por qué? Pues básicamente cada vez tenemos en España personas más mayores, bastante bien conservadas, pero que tienen cierta fragilidad y que si se tropiezan y caen muy mal, pues pueden tener una lesión importante a nivel craneoencefálico. Por otro lado, las sesiones cardiovasculares, lo interesante sería que, bueno, que al menos ejercicio moderado o ejercicio intenso a la semana, 150, 75 minutos, ¿vale? Y que a la semana, al menos, ya como óptimo, por decirlo así, que el moderado lleguemos a los 700 minutos o el intenso a los 300, o una cosa híbrida entre todos estos. Yo creo que si tenemos tiempo y tenemos facilidad, pues intentar hacer más moderado que intenso porque es más llevable. Y si estamos más de tiempo, pues hacer una hibridación incluyendo más ejercicio intenso que moderado. Por ejemplo, ejercicio intenso que yo creo que, una cosa que creo que está bien, sería por ejemplo apuntarse a algo tipo boxeo o cosas tal que así, ¿vale? Luego, si alguno de vosotros es padre, pues unas cosas que insisten hay que intentar inculcar el hábito en los hijos de cualquier manera, porque cuanto más lo cojan y más facilidades les pongamos y más importancia como padres les demos al deporte, pues más fácil va a ser que lo retengan a lo largo de su vida. Muchas guías hablan de intentar facilitar para la motivación, pero yo realmente que pues llevo entrenando prácticamente toda mi vida, hay personajes que yo creo que a mí me motivan mucho y parte de las cosas que a mí me motivan es decir, no hace falta motivación, lo que hace falta es disciplina y no siempre te va a apetecer entrenar. Y yo creo que ese mensaje es muy potente. Hay que tomárselo como que es un hábito, una rutina, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Hay entrenamientos que nos van a salir muy mal, hay entrenamientos que nos van a salir muy bien y hay entrenamientos que los vamos a hacer, no queríamos hacerlos y luego nos van a salir muy bien, muy bien y nos vamos a sentir muy a gusto, ¿no? Y bueno,
pues ya para facilitar todo esto, pues bueno, pues lo que hablan de facilitadores sociales, psicológicos, gamificación, que todo sea un juego, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Pero al final lo importante, podemos hacer muchas milongas aquí, pero tenemos que estar convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer. Y cuando estemos convencidos de esto, entonces la social, lo psicológico y la gamificación nos va a servir. Y por último, simplemente quería añadir que, bueno, que aunque el deporte es bueno, pues no siempre es todo beneficioso en él, ¿no? Simplemente quería comentaros que hay veces que el deporte nos predispone a cierto tipo de arritmias, especialmente si hacemos cosas tipo pues maratón, mucho ejercicio, bueno, pues bastante ejercicio de resistencia, pues se genera una serie de compensaciones, que es una hipertonía vagal, que al final pueden favorecer por el tono simpático que tengamos entradas en arritmias. Luego hay veces que el ejercicio físico pues acelera cierto tipo de cardiopatías, que sobre todo si en vuestro caso hay algún tipo de cardiopatía de vuestra familia que sepáis, pues lo deberíais investigar, y si no, pues al menos hacer una visita al médico de familia, que os haga un electro y que no haya así nada raro, y con eso creo yo de vez en cuando un seguimiento pues debería valer. Deberíamos tener en cuenta que el deporte, cuando es muy intenso, hay veces que favorece cicatrizaciones en el corazón, pero que son difíciles de entender aún, que no acabamos de entender, pero desde luego fruto del esfuerzo que le pedimos sufren unas adaptaciones, pero hay veces también que ciertas personas pueden tener por decirlo así, como una mala adaptación, ¿vale? Y luego esto es muy curioso porque son ejercicios que se hacen claro, en maratoniano, ¿no? Gente que corre 40 y tantos kilómetros de golpe, ya muy buen ritmo. ¿Qué es lo que encuentran? Que hay personas las que se encuentran que después de la carrera presentan una elevación de troponinas. Troponinas básicamente es un marcador de daño cardíaco, y ese marcador de daño cardíaco al final dividen a los maratonianos entre los que no tienen elevación, que básicamente son los de azul, y los que tienen elevación, que son los de rojo. Estos, en principio, habría que seguirlos más de cerca, ¿no? De alguna manera, estos pacientes serían como una especie de test de esfuerzo en pacientes que no tienen angina, y tendríamos que hacerles un seguimiento. Entonces nos ayuda como a detectar pacientes. El ejercicio extremo nos lleva a detectar posibles enfermos cardiológicos, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Espero que os haya resultado interesante. Me plantearé, si este tiene acogida, hacer así un poco de nutrición, aunque creo que es un campo muy discutible y con muchas vertientes y con un poco de demasiadas cosas del campo de la nutrición a día de hoy, ya que tiene también un componente, por decirlo así, filosófico muy importante con el veganismo, vegetarianismo y todo esto. Y nada, un poquito más. Si os ha gustado, dadle like y hasta otra.